o más radicalizadas. Algunas pueden restringirse al orden de las formas y otras expandirse más allá del campo de lo estético al orden social, a una transformación del orden social. Y ahí es donde aparece una teoría, que es la teoría de la vanguardia de Peter Bürger, que es una teoría post-68, es una teoría elaborada por un intelectual alemán después del fracaso de las distintas revoluciones y movilizaciones estudiantiles y sociales de 1968 en distintas partes del mundo y particularmente en París y en otras ciudades europeas. De manera que la teoría de la vanguardia de Peter Bürger viene con esa carga. Bürger sostiene, y en este sentido hay una disputa con otros intelectuales clásicos de lo moderno como Adorno, que una cosa es el modernismo y otra cosa es la vanguardia. Que lo nuevo no es lo definitorio de las vanguardias, sino que las vanguardias se definen fundamentalmente no tanto por lo nuevo, sino por poner en cuestión el orden institucional del arte y fundamentalmente la categoría de la autonomía del arte. O sea que las vanguardias llevan adelante un cuestionamiento a la institución arte y por otro lado a la autonomía del arte, que es parte fundamental de esa institución. ¿Qué entiende por institución arte? Las formas en que el arte es producido, la forma en que circula y la forma en que es receptado en las sociedades burguesas. Y lo que sostiene el mundo artístico es la noción de autonomía, que el arte es un dominio escindido. Entonces, la idea de la vanguardia, o la principal intención de la vanguardia, es subvertir la autonomía, atacar la autonomía para volver a conducir el arte a la vida. Esa es la gran utopía de las vanguardias, conducir o reconducir el arte a la esfera de la vida cotidiana. ¿Por qué les expliqué la teoría de Bürger así ligeramente? Porque López Anaya, curiosamente, siendo un crítico conservador, se está manejando con un modelo muy radical de vanguardia, que es el enunciado por Peter Bürger, que plantea la crítica institucional, la ruptura de la autonomía, y es típico de las vanguardias más radicalizadas, de aquellas opciones como son las vanguardias rusas posrevolucionarias que emergen con la revolución comunista, la revolución de octubre, la vanguardia dadaísta en Alemania y otras ciudades, y el surrealismo francés. Si bien Bürger alude en algún momento al cubismo, esencialmente se está refiriendo a estas vanguardias que son las vanguardias políticas. Entonces, al tener un modelo tan radical de vanguardia, su conclusión permanente es que en la Argentina no hubo verdaderas vanguardias. Y donde hay vanguardias radicalizadas a las que le cabría como un traje a medida la teoría de Bürger, no lo sabe ver. Entonces, volviendo a López Anaya, en este apartado, en este núcleo, las bases del arte moderno, lo primero que trabaja es la cuestión de la vanguardia. Luego, el proceso que va de los años 10 a los años 30, como un despliegue de la cuestión. Y allí banaliza los hallazgos formales y minimiza
la virulencia ideológica, cuando la hay. O sea que cuando trata el proceso que va de los años 10 a los años 30, banaliza los hallazgos formales, los sobreestima, los desestima en realidad, los minimiza, y también minimiza la virulencia ideológica de los distintos grupos que han tenido una pulsión hacia la política. Por ejemplo, los artistas del pueblo, que comienzan en los años 10, que siguen en los 20 y todavía repercuten en los 30. O tampoco analiza en profundidad la virulencia ideológica de Berni y los grupos que lo rodearon en Rosario. Bueno, estas son operaciones típicas de un pensamiento neoconservador. Una cosa quería aclararles. Cuando él dice que no hay verdaderas vanguardias, nosotros tenemos el martinfierrismo en los años 20. El martinfierrismo es una típica vanguardia, porque es un proyecto de grupo que produce innovaciones formales y técnicas de muy diversa índole, que plantea textos programáticos y críticos, que tiene programas de acción, declaraciones poéticas, tácticas de intervención escandalosas, o sea, que es una típica vanguardia. Lo que pasa es que es una vanguardia que mantiene un distanciamiento con respecto a la zona de preocupaciones políticas. Es una vanguardia distanciada, programáticamente distanciada frente a lo político. Pero es una típica vanguardia, tiene las transgresiones típicas de las vanguardias. Nada más que una vanguardia formalista. Es más módica en ese sentido. No vamos a encontrar la política allí bajo ningún aspecto, aunque terminó por una problemática política. Después lo vamos a ver en los transcursos de nuestras clases. Entonces, López Anaya banaliza, arrasa todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, léanlo, pero tengan en cuenta que es un mentiroso. Está muerto, así que no me va a decir nada. Se murió hace rato. ¿Cómo? No escucho. ¿Alguien dijo algo? Bueno. Mira, Guillermo, María Rosa Pettinari quiere hacer una pregunta. María, ¿qué tengo que hacer? Miriam. No, preguntale a ver. Miriam Rosa Pettinari, ¿quién es? ¿Que quiere hacer una pregunta? No, yo no hablé nada. Ah, bueno, está bien. Bárbaro. Bueno, el cuarto núcleo es la evolución de los años 40. Allí trabaja el surrealismo como tendencia en la Argentina o en Buenos Aires, lo historiza, pero en ningún momento destaca su rol revolucionario. De nuevo minimiza las condiciones ideológicas de una tendencia, ¿no? Y lo otro que analiza es todos los desarrollos del abstraccionismo. Lo hace brevemente, pero, digamos, les da una visión general, porque es un texto de un catálogo, de una exposición. ¿Se dan cuenta? Entonces, son textos de síntesis, pero vienen bien como para tomar un contacto con el desarrollo completo. En ese sentido, por eso lo doy, más allá de todas esas advertencias que le estoy haciendo. Y además porque es bueno estar advertido cuando uno va a leer. El quinto núcleo es la década del 50 y el surgimiento de un arte crítico. Ahí trabaja, por un lado, el movimiento informalista, y por otro lado también los desarrollos de los 60-70.
Porque a partir de los procesos de los años 50, nos explicamos la explosión vanguardista de los 60, que a su vez tiene reverberaciones en los 70. ¿Me explico en esto? Que justamente por eso él habla la década del 50, un arte crítico, y trabaja, por un lado, el movimiento informalista, y por otro lado, todos esos desarrollos experimentales que comienzan en los 50 y se expanden a las otras décadas. Y finalmente, un sexto núcleo habla del arte actual en ese momento, a fin de los 80, en los primeros 90. Y habla allí de los replanteos de la modernidad y del advenimiento de lo que se denominaba la condición posmoderna. El cuarto núcleo me está preguntando una compañera, bueno, la evolución de los años 40, donde desarrollaba el surrealismo y el abstractismo. El quinto núcleo, la década de los 50, un arte crítico, y donde trabaja el movimiento informalista y los desarrollos de los 60 y 70. Y finalmente, los problemas del arte actual. Allí trabaja 70, 80, los replanteos de la modernidad y el advenimiento de la condición posmoderna. Les explico rápidamente qué se entiende por posmodernidad o por posmodernismo. La posmodernidad sería una condición histórica que está más allá de lo moderno, donde se replantearían fundamentalmente dos cuestiones. Por un lado, las relaciones con el pasado y la tradición. Y por otro lado, las relaciones entre arte y sociedad. Ya aquí, el cambio cultural no se plantearía como una ruptura en abismo, que es lo que hacen los distintos modernismos y vanguardias. Esa ruptura en abismo, que es la ruptura con las grandes tradiciones, con el pasado inmediato, para impulsar algo nuevo, sino que se impone otra táctica, que es la recuperación crítica del pasado y la tradición. La recuperación crítica del pasado y la tradición, y por lo tanto también el eclecticismo, la mezcla de lenguajes. De los distintos lenguajes heredados del arte moderno, de los distintos lenguajes tradicionales y de elementos culturales que pertenecen a otras culturas no modernas y no occidentales. Entonces, este es el eclecticismo programático que se planteó en ese momento, en los 70, 80. ¿Me explico? Es decir, las vanguardias y los modernismos planteaban una ruptura en abismo para implementar nuevas formas y nuevas técnicas, nuevos lenguajes. Ahora no. Bajo esta condición posmoderna de los años 70, 80, lo que se plantea es recuperar la historia, entablar un diálogo con la tradición y a su vez producir una mezcla de lenguajes, lo que diríamos una perspectiva ecléctica. Ese es el eclecticismo programático del posmodernismo. Y lo otro es replantear las relaciones entre arte y sociedad. ¿Qué queremos decir al replantear las relaciones entre arte y sociedad? Bueno,
que las vanguardias y los artistas modernos fundamentalmente pensaban en que a través del arte podía transformarse también el mundo. Lo que habría acá es cierto escepticismo respecto a esas transformaciones tan profundas y el planteo de micropolíticas o de transformaciones más puntuales o de movimientos más puntuales. De ahí, por ejemplo, todos los movimientos de minorías empiezan a pensarse en los 80, empiezan a pensarse más fuertemente en los 80, ¿no? Todo el activismo ambiental, toda la cuestión del cuerpo, toda la cuestión de las sexualidades, toda la cuestión de otras culturas que están más allá de Occidente, empieza a plantearse en los 80. Bueno, esto no lo dice López Anaya, lo digo yo, pero me parece que ustedes cuando vean posmodernismo, yo me refiero a estas cuestiones. Por supuesto que dentro del posmodernismo hay distintas vertientes. Hay vertientes ideológicas conservadoras y hay vertientes críticas o de resistencia. En los años de, digamos, de auge del posmodernismo, donde parecía el fin de las utopías, el fin de los grandes relatos, el fin de la modernidad, etc., yo desde Arte Argentino fui el que introdujo en la Escuela de Arte otro cuerpo de lecturas que eran los autores del mundo anglosajón que planteaban una perspectiva crítica, que contestaba las perspectivas neoconservadoras estas. Pero ya todo eso ha pasado a la historia. Entonces, chicos, acá lo que ustedes tienen son los núcleos principales de esa lectura de Jorge López Anaya. Les hice todas estas advertencias porque me parece importante hacerlas, porque, digo, para no privarnos de una lectura que les da una visión global para empezar. Digo, que está bueno, aunque llegue hasta los 80, no avanza, eso lo vamos a ver con las imágenes, por lo menos les da una visión más o menos global. Pensar que yo pensé el año pasado que lo que decía López Anaya era una verdad absoluta. Cuando leí el texto, o sea, no pude ver todos estos núcleos que usted está explicando, entonces lo veía como una postura de que un crítico, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Un crítico realmente que estaba diciendo la verdad y que no encubría otro tipo de cosas. Entonces es como que la lectura me resultó un poco compleja, por así decirlo, porque le creí completamente lo que el crítico decía. Es cierto, pero eso puede ocurrirnos también al principio, cuando nosotros no tenemos experiencia, y a todos nos ha pasado, a mí también, aún con textos de insignes historiadores, colegas míos, uno encuentra cuestiones que son, digamos, para poner en una situación de crítica también, ¿no? Lo de López Anaya ya es más complejo porque hay componentes ideológicos, digamos, que hay que atender, pero también estas otras cosas que me parece importante plantearlas como para que ustedes estén advertidos, pero tampoco privarlos de la lectura porque es un trabajo que quiero comentar, es este, que está en la revista Lápiz, del año 99-2000, que se llama Movimientos Artísticos en Argentina desde las vanguardias históricas. Movimientos artísticos en Argentina desde las vanguardias históricas. Y subtítulo, Vectores y Vanguardias. Bueno, este es más sencillo, se lo voy a hacer mucho más rápido, no me exige grandes precisiones. Es un trabajo de Marcelo Pacheco, que si bien tiene un origen como historiador del arte, se forma en la carrera de Historia del Arte de la Universidad de Buenos Aires, un tipo más o menos de mi generación, quizá un poquito más grande, pero más o menos por allí.
luego se dedicó más a la actividad en museos, en prólogos críticos, de manera que este es un trabajo con un tono más jornalístico, más periodístico de una revista de arte, pero también es interesante para darles una visión general. Él lo que pone en cuestión, digamos, lo que plantea en primer lugar es la existencia de una historiografía del arte ejercida fundamentalmente por los críticos de arte hasta ese momento, que replica fielmente los desarrollos metropolitanos y que al mismo tiempo los replica con cierto desfasaje temporal, a destiempo, diríamos. Entonces, él plantea, y además, esa crítica, esa historia del arte que replica el desarrollo europeo a destiempo, está absolutamente centrado en Buenos Aires. Lo otro. Naturalizan sin ningún reparo que el arte de Buenos Aires es el arte nacional. No hacen ninguna aclaración al respecto. Entonces Marcelo Pacheco plantea una serie de vectores, que es un término que eligió arbitrariamente, que es un término de la física. Los vectores son líneas de fuerza. En realidad, lo que podríamos decir es que esos vectores son señalamientos de algunos problemas globales que atraviesan la historia, o señalamientos de sobre algunas coyunturas específicas con sus respectivas características o sus características más sobresalientes. De esos vectores, el primero y el último, de esos 9, el primero y el último, son los que apuntan a una visión más general, a una problemática general. ¿Por qué? En el primero, él pone en cuestión esta historia centrada en Buenos Aires, que repite puntualmente, de un modo espejado, los desarrollos europeo-occidentales, que no observa los focos de producción plástica que hay en el resto del país, al cual denominan el interior, y entonces Pacheco trae a colación dos ejemplos interesantes. Uno, que en los años 20 florece un circuito de museos, de nuevos museos, en distintas ciudades, Córdoba, Santa Fe, Rosario, etc., que son los museos que hacen salones anuales a través de los cuales ingresa la producción artística moderna. Y entonces lo que plantea Pacheco es que las grandes figuras de la vanguardia moderna de los años 20, de los años 30, obtiene sus primeras consagraciones en Córdoba, en Rosario, en La Plata. Y de esa manera se oxigenan las luchas, los debates que se dan en Buenos Aires en los años 20.
Es decir, cómo este circuito de salones provinciales son como una suerte de válvula de escape, porque, digamos, aquello que no entra en los salones nacionales de Buenos Aires, entra y se premia en los salones rosarinos, en los salones platenses, en los salones cordobeses. Si uno mira las colecciones del Castañino de Rosario, vamos a ver obra de Butero, vamos a ver obra de Figari, vamos a ver obra de Pettoruti, que entra justamente en ese momento. Si uno mira el Museo de La Plata, los Sul Solar entran en ese momento. Si uno mira el Museo de Córdoba, el Pettoruti entra en ese momento y se paga muy bien. Es decir, los salones de las provincias son un espacio donde aquellos artistas modernos de la capital pueden ejercerse, presentar sus obras y poder ejercer la carrera de artista. Y el otro ejemplo que da es de un artista tucumano, Alfredo Gramajo Gutiérrez, y de un artista rosarino, Augusto Schiavoni, muy diferentes entre sí, que son artistas modernos que rompen la dicotomía vanguardia-tradición, nacionalismo-internacionalismo, en fin, que son autores muy sui generis y que también muestran un ejemplo de lo que se está produciendo más allá de Buenos Aires. Por supuesto que aquí cabe la crítica a Pacheco, porque aquí termina su sentido crítico, porque en todos los otros vectores, en todos los otros sectores del texto que tratan sobre los años 20, los 30, los 40, los 50, los 60, etc., en esos 7 vectores restantes, los centra en Buenos Aires. Son siempre los desarrollos porteños. Y el último vector, el noveno, es más son señalamientos de orden institucional. El último son señalamientos de orden institucional. Y él dice que hay 3 momentos: los años 20, los años 60 y los 90, que son momentos de modernización, de internacionalización o de globalización, respectivamente. 20, 60, 90. La modernización de los 20, donde aparecen nuevos actores, nuevas instituciones, nuevos circuitos, críticas, colecciones, etcétera, etcétera. Los años 60, con instituciones paradigmáticas, modernizadoras, que impulsan de una manera programática la modernización, con salones específicos, con premios específicos, con una crítica atenta a los desarrollos modernos y de vanguardia, con un proyecto de lograr que Buenos Aires se convierta en una ciudad a la altura de los demás centros internacionales del arte, y luego, finalmente, los 90 como aquel momento que coincide con los inicios de la globalización mercantil, digamos, o económica y electrónica, tecnológica, donde, bueno, aparece la institucionalización de la historia del arte como fenómeno, todo el boom del arte latinoamericano, nuevas instituciones específicas, el fenómeno de las prácticas curatoriales, en fin, les da una serie de características del orden institucional. Este es, entonces, el caso de Marcelo Pacheco con su trabajo sobre los vectores y vanguardias. ¿Hasta acá estamos? ¿Me han podido seguir hasta ahora? ¿Sí? El último trabajo que voy a comentar
es un trabajo mío, se llama Los futuros del pasado. Los futuros del pasado. Tradiciones de ruptura en el arte de Rosario. Es un trabajo que aparece en una revista de 2004, donde se repone una ponencia que realicé ese año en un coloquio de arte latinoamericano, donde planteé cuestiones que tenían que ver con mi investigación en ese momento. Aquí hay 5 núcleos argumentales que podemos seguir. El primer núcleo se denomina las utopías y el regionalismo, y lo que planteo allí, a partir del prólogo de la edición argentina de un texto de Jorge Schwartz, un conocido crítico latinoamericano, digamos, que en la edición argentina de los años 90, de su trabajo Vanguardia y Cosmopolitismo, que se publicó en Brasil a comienzos de los años 80, ha transcurrido un lapso de 10 años donde él nota un cambio sustancial en el tipo de estudios. Y esto es lo que yo señalo a través del ejemplo de Jorge Schwartz. Cómo el estudio de los fenómenos artísticos y literarios se desplaza del análisis de las formas, del análisis formal, al análisis de las condiciones sociohistóricas de la producción artística. Es decir, los contextos en los que se desarrolla la producción artística y cómo emergen nuevos temas, las minorías, las mujeres, los fenómenos regionales, las utopías, las vanguardias, los modernismos, la política, etcétera, etcétera. Y cómo esto mismo nosotros podemos verlo en los estudios de historia del arte, en la investigación de historia del arte. Cómo hay un desplazamiento del análisis formalista a otros análisis más de orden sociológico, donde lo que atendemos son las condiciones del campo artístico, que es el ámbito específico en el que se genera la producción simbólica, la trama de relaciones en la que se genera la producción de obras artísticas o literarias, etc. Y entonces, en estos trabajos que atienden las situaciones de campo, hay una atención muy enfática a las formas del agrupamiento, a lo que Raymond Williams llamó las formaciones artísticas, las formaciones culturales, que son las formas de agrupamiento. Las vanguardias, los modernismos, los círculos, las escuelas. Y además de esta atención puesta en el campo, en las formaciones, está la atención puesta en las relaciones entre arte y poder, estética y política. Es una relación constante pero siempre variable. Arte y política. Estética y política. Son relaciones constantes pero variables. Entonces, justamente para Rosario, yo elaboré en base a estos parámetros las situaciones de campo, la actuación de grupos, la transformación, digamos, radical de las formas estéticas, un esquema de desarrollo que surgió a mediados de los años 80 con motivo de una muestra que se tituló 1966-1968, Arte de Vanguardia en Rosario.
que fue una muestra impulsada por un grupo de jóvenes artistas de mi generación, a los cuales yo estaba ligado, y yo fui el prologuista y el coordinador de 3 jornadas de debate. Y en la medida que existía un prejuicio muy fuerte sobre la vanguardia de los años 60, como si fuese solamente deudora de sugestiones metropolitanas o de sugestiones porteñas, como si fuese un fenómeno que solo replicaba en el orden local, digamos, formas y técnicas estéticas de las vanguardias que están más allá del Atlántico o de las vanguardias porteñas. Yo planteé que esa vanguardia en realidad se inscribía en una línea de rupturas estéticas que se había dado a lo largo del siglo XX y que era el último eslabón conocido de esa cadena que estaba dada por una suerte de tradición de la ruptura. Ahí tomo una frase de Octavio Paz, tradición de la ruptura, o sea que la ruptura con la tradición duró lo suficiente, o se reiteró las suficientes veces, como para constituir una nueva tradición, una tradición de la ruptura. Aunque suene, digamos, contradictorio hablar de tradición de la ruptura. O sea que es una tradición fundada en el cambio y en la discontinuidad. Entonces planteé que, si bien existía una vanguardia en los años 60, antes había existido un grupo litoral en los años 50, que era la generación de los padres, y antes había existido la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos en la década del 30. Entonces, inicialmente, yo leí esa tradición de la ruptura o esa tradición del vanguardismo intermitente como el itinerario de nuestra modernidad estética, como el itinerario de la modernidad estética rosarina. Eso fue una lectura, digamos, inicial que yo hice, pero aquí preciso que en realidad, digamos, en realidad me distraje porque estaba leyendo acá. Alguien dice, uy, me costó seguirlo. Bueno, espero, bajo los decibeles. Bueno, en realidad lo que yo leí como nuestra modernidad estética, en realidad es más módico. No es nuestra modernidad estética en su totalidad, sino en verdad yo me refiero no a todas las coyunturas estéticas, sino a aquellas coyunturas donde los cambios se manifiestan con más densidad. Los cambios son más densos, más espesos, las situaciones son más complejas. O sea, los 30, los 50, los 60. Son las coyunturas más densas. Y dentro de esas coyunturas me refiero a los movimientos o a los grupos más radicalizados y más rupturistas. No a todos, los más radicalizados. ¿Me explico hasta acá? Me refiero a las coyunturas más densas y dentro de ellas a los grupos más radicalizados. De todos modos, aún haciendo esta salvedad, ese esquema, esa construcción, fue válida para pensar el desarrollo de una manera más estructural, más abstracta. Un intento de generar una construcción histórica muy puntual, muy precisa, que sabemos que, como toda construcción, es una abstracción, deja fuera mucho. Eso después fue completado con mis propios estudios y con los estudios de un conjunto de gente que fue generando, digamos, tesis, artículos, papers de muy diversa índole, que fue densificando todo ese recorrido que hoy, por suerte, podemos estar bastante satisfechos de lo logrado.
Lo que yo planteo en cada uno de esos momentos es que hay transformaciones del orden de las formas, del orden de las técnicas, del orden de la imagen, que a su vez coinciden en los años 30 con un fenómeno de crisis mundial generalizado, que en el país se manifiesta a través no solo de la depresión económica con todas sus secuelas, sino de un golpe de Estado y de una secuela de gobiernos conservadores del fraude. Que en los años 50 hay un clima sobrecargado relacionado con los dos gobiernos históricos del peronismo, que fueron precedidos por un golpe de Estado en los años 40, y que en los años 60 nos encontramos con grandes transformaciones que coinciden a su vez con un activismo social intenso. Entonces, lo que hago en este trabajo es plantear tres apartados. Uno se llama un arte realmente revolucionario. El otro, Un arte realmente revolucionario. El otro, al servicio del hombre de hoy, de su nuevo espíritu. Y finalmente, contra la pintura mermelada. Son los tres apartados referidos a los años 30, 50 y 60. Lo que hago allí es analizar textos fundamentales. En el primer caso, analizo el manifiesto de la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios, publicado en el 5º número de la revista Contra de Buenos Aires en 1933. El manifiesto de la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios es un manifiesto encendido, yo diría incendiario en realidad, donde se plantea el derrumbamiento del orden burgués, del orden capitalista, y su superación en un nuevo orden revolucionario. Es un típico texto alentado por el pensamiento del movimiento comunista internacional, que en ese momento está en una táctica muy radicalizada, que es la de clase contra clase, donde se plantea que el proceso histórico de la sociedad, independientemente de los conflictos del presente, inevitablemente conduce a un futuro revolucionario. Esa es la convicción del movimiento comunista internacional. Este texto es elaborado por aquellos autores que unos meses después, a comienzos de 1934, va a conformar la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, liderada por Antonio Berni. O sea que vemos un texto de 1933 que está alentado por el paso de Siqueiros por la ciudad, que es un paso que va a definir un cisma entre los artistas rosarinos, y un sector va a generar la Mutualidad, que es un grupo que gira en torno a una escuela-taller. Y lo que vemos en ese texto de la en ese manifiesto de la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios, es una idea de un arte proletario, de un arte de masas, de un arte revolucionario, que en realidad es la primera formulación de lo que después, 2 años después, Berni va a publicar
en enero de 1935, en Nueva Revista, como Siqueiros y el arte de masas. Es decir, vemos en este manifiesto una primera idea de un arte revolucionario que apela a la democratización de todas las formas de expresión artística. O sea, que el artista revolucionario puede jugar con todas las formas, con todos los medios posibles a su alcance, y eso es lo que va a plantear Berni 2 años después en su polémica con Siqueiros. Berni dice que la plástica mural descubierta, ¿qué es esto? Grandes murales en paredes de muros exteriores para grandes masas, es imposible de llevar adelante en la Argentina bajo situaciones de gobiernos autoritarios. Por lo tanto, el artista revolucionario debe dirigirse a las masas con todos los medios posibles a su alcance. Entre ellos, la pintura mural transportable va a ser, digamos, la gran producción de Berni y el grupo de la Mutualidad. Los murales transportables que se pliegan, se llevan, se ponen en la puerta de una fábrica para activar y cohesionar a los trabajadores. Todo eso que ustedes ven, como la manifestación, los desocupados, Medianoche del Mundo, los conocen esos cuadros. Son famosos, están en el Malva, están en la colección de Blaquier, aunque parezca mentira. Eran murales transportables para poner en la puerta de una fábrica. Así, como lo escuchan. Para activar, digamos, a los militantes, a los activistas. Murales transportables. Bueno, eso aparece formulado, esa idea de democratización de todas las formas y de apelar a todas las formas, en ese artículo que publica la revista Contra con el manifiesto de los escritores y artistas revolucionarios de Rosario en 1933. Este es el primer texto. El segundo texto es el manifiesto del Grupo Litoral. Allí estamos en una nueva situación, ya con un grupo que no es de vanguardia, sino que es un típico grupo modernista. Es un grupo que no sale a chocar, sino que sale a transformar paulatinamente el estado del arte y su situación. Es un grupo que se plantea, digamos, un arte que está más allá de las tradiciones del arte comprometido de la izquierda, de los realismos de la izquierda, y más allá de las formas conservadoras. Se plantea como una elaboración estética autónoma, y en la preservación de esa autonomía está su sentido crítico. Yo diría que ahí hay una politicidad del arte, más que una conexión con la política. El arte adquiere connotaciones políticas en función de que consideran, digamos, que operan en un contexto adverso. Es un grupo de antiperonistas. Es decir, el Grupo Litoral, digamos que condensa en su interior todas las variantes de la oposición al peronismo, al cual considera un adversario. Por supuesto que en esa relación no es una relación, digamos, conflictiva, de represión, es una relación de adversario, que le da cohesión, por otro lado, le da cohesión interna. El manifiesto del Grupo Litoral lo que está planteando es, ante todo, el surgimiento de un nuevo espíritu en la posguerra. Y ese nuevo espíritu se expresa a través de la plástica. Tiene un canal para expresarse, ese nuevo hombre y ese nuevo espíritu, a través de los canales de la plástica. Y para que se exprese a través de los canales de la plástica, ese nuevo espíritu necesita como condición la libertad. Como condición, la libertad. Es muy sutil el manifiesto del Grupo Litoral. Está planteando la necesidad de una libertad que ellos ven de algún modo condicionada por la perspectiva más monolítica del peronismo. Es un manifiesto que es donde plantean que ellos no adhieren a tal o cualismo,
no son catequistas de ningún mismo, sino que lo que condenan es el sentido académico de las formas, que apelan a la libertad de construir nuevas formas o de encontrar la estructura de las formas reconocidas. Es un manifiesto muy sutil, cuya primera versión aparece en 1949, en una muestra piloto de aquellos que todavía no tenía la denominación Grupo Litoral, que incluso no están ni todos los miembros, incluso hay gente que después no llegó a constituir el Grupo Litoral. Se ve que el Grupo Litoral tuvo una larguísima génesis y después emerge en 1950 y duró por lo menos hasta 1958, que es una duración larguísima para un grupo. Y dura tanto porque no es una vanguardia que sale a romper, es un grupo modernista que aparece con una seriedad, digamos, sin ningún tipo de transgresión, que apela a la, digamos, profesionalización de la práctica del arte, y es así que con ellos emerge todo un circuito, todo un mercado de galerías de arte moderno. No, está bien. Y el último de los textos tiene que ver con la vanguardia de los años 60. Son los discípulos de estos artistas del Grupo Litoral, que ya está extinto, ya se ha disuelto. Se ha disuelto además y se ha institucionalizado en grado sumo. O sea que quien emergía en los años 60 en el mundo del arte de Rosario se encontraba con esos monumentos que eran los miembros del Grupo Litoral y sus obras, monumentos modélicos, eran el canon de lo moderno. Quien se iniciaba debía seguir, digamos, ese canon estético, ese modelo estético. Y entonces hay un grupo de discípulos que se arriesga a romper con ese canon que ya estaba totalmente cristalizado, totalmente academizado, y empiezan a plantear textos programáticos. Yo, en primer lugar, observo que hay un pequeño texto que tiene, digamos, los nombres de los propios autores, Bortolotti, Favario, Gatti, Renzi, que es un grupo de discípulos de Juan Grela que constituyen uno de los tantos grupos de la vanguardia. La vanguardia es un movimiento que condensa una serie de grupos y personajes que en gran parte eran discípulos de los miembros del Grupo Litoral. ¿Hasta ahí me siguen? Que el movimiento de los años 60 es un movimiento, digamos, que en su interior tiene varios grupos. Surge a partir de la fusión de varios grupos. ¿Juan Grela era discípulo del Grupo Litoral? No, era un miembro del Grupo Litoral. Ah, está bien. Gracias. Y varios discípulos de Grela van a ser algunos de los más revoltosos de los artistas de vanguardia en los 60. Entonces ellos escriben un texto programático donde plantean por un lado la situación del campo, el triunfo del Grupo Litoral, las distintas líneas, las distintas tendencias y debates entre sus miembros, y un poco su actividad, con qué se encuentran y cómo van actuando. Y entonces plantean al final del texto, digamos, una frase que tiene casi un carácter manifiestista. Digamos, ellos postulan que. Entonces, ahí en ese ellos postulan que, plantean que van a abandonar la pintura a favor del objeto, o sea, van a abandonar la virtualidad, van a abandonar la representación a partir de objetos que se presentan, porque el objeto, digamos que le permite plantear mejor las ideas generadoras, o sea, hay ahí una puesta de orden conceptual, y les permite señalar más eficazmente los problemas del mundo, los problemas de la realidad. O sea que
dicen, vamos a abandonar la virtualidad de la pintura bidimensional, vamos a hacer objetos, porque los objetos muestran más claramente la idea que lo genera, la idea generadora, algo de orden conceptual, algo de orden extramaterial, y por otro lado el objeto permite señalar cuestiones para que el entorno no se asuma automáticamente, sino que haya un sentido crítico sobre el entorno, que percibamos o que estemos más atentos al entorno a través de estas obras. Y después, este mismo grupo, con otros artistas de otras procedencias, lanzan el manifiesto contra la cultura mermelada, o a propósito de la cultura mermelada, conocido como el manifiesto antimermelada, que es un manifiesto sumamente irritativo, que se lanza en una especie de happening, que es una acción, pero que tiene un tono muy razonador, que para resumírselo, es un manifiesto que cuestiona la banalización del arte moderno, que cuestiona que el arte moderno, que ha sido un arte crítico, se ha consolidado en un canon, por lo menos a nivel local. Aquello que fue crítico en los años 50, en los años 60 está totalmente cristalizado. Es necesario romper con esa banalización del arte moderno. Bueno, estos son los 3 textos que abordo, y el último segmento de ese artículo se llama Los futuros del pasado. Bueno, que hoy me releía, porque yo me olvido de lo que digo, o de lo que escribí, y revisitando ese texto, veo que hay una serie de planteos que son ideológicos, que son políticos. Por un lado planteo que era necesario volver a esta historia, creo que es necesario volver una y otra vez a esta historia, porque recuperar el pasado está asociado a criticar el presente y a pensar un futuro. O sea que al revisitar el pasado nosotros podemos proyectarnos hacia un futuro. Y se ve que yo en esos años vi que había algo así como un presente perpetuo, que se había abandonado toda tensión futura. Y entonces planteo esto, revisitar nuestra tradición moderna para relanzarnos hacia el futuro. Y ahí planteo esto otro, que para mí es algo programático, en cuanto a las relaciones de arte y política, o de estética y política. Para mí existen las relaciones con la política, por un lado, que son los nexos entre los artistas y los grupos modernos o de vanguardia, con movimientos políticos, con partidos políticos, con grupos políticos. Esa relación directa que suele existir entre tal grupo artístico y tal movimiento político, puntualmente. Pero también existe la politicidad del arte. Yo llamo la politicidad del arte a aquello que convierte a una obra o a una actitud de un artista, de un creador, en crítica o en irritativa. Porque según las condiciones en que el artista actúe, la obra y su actividad se va a percibir de una manera determinada. Si las condiciones son problemáticas, lo que el artista plantea se va a leer como crítico y político. A veces, más allá de la voluntad de los artistas. Un ejemplo, en los años 60, dejarse crecer el pelo y usar ropas novedosas podía ser un rasgo crítico. Ciertas excentricidades formales, ciertas prácticas experimentales que no eran necesariamente politizadas, adquieren un carácter crítico o político en función de que el gobierno de turno, que el poder de turno, percibía a la vanguardia como enemiga. No sé si me explico con esto. No.
hay prácticas, hay formas, hay comportamientos sociales, hay excentricidades sociales en los años 60 que pueden ser muy módicas vistas desde hoy, pero que en ese contexto, donde el gobierno